Muy buenos días, ya estamos iniciando una nueva edición de Sin Pretexto en Radio Universidad de Santiago, ya prestos para empezar a desarrollar un programa más en el marco de nuestro ciclo con candidatas y candidatos al Parlamento, en este caso a diputados. Hemos tenido la oportunidad de escuchar muchas visiones de distintos sectores y esta no va a ser la excepción. Vamos a tratar los temas habituales, una temática de actualidad, hablar de educación, proyectar el Chile de los próximos años y también poder escuchar parte del planteamiento que hacen a su electorado, quienes nos acompañan el día de hoy. Alfonso Muñoz está en la puesta al aire, lo saludamos, Hugo García en la producción general. Y vamos a presentar de inmediato a quienes están aquí en el estudio con nosotros. Nos acompaña María José Becerra, ella es militante del Partido Socialista, integra el Pacto a la Fuerza de la Mayoría y además es candidata a diputada por el Distrito 12. María José, muy buen día, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy buenos días a todos y a todas en esta mañana. También está con nosotros Diego Calderón, él es militante de la Democracia Cristiana, integra el Pacto Convergencia Democrática y es candidato a diputado por el Distrito 14. Gracias, Diego, también por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias. Como ha sido tradicional en el programa, damos al comienzo 1 minuto y medio a los candidatos para que puedan hacer una presentación de su candidatura. Vamos a comenzar con en este sistema que hemos instaurado en el programa, escuchando en 1 minuto y medio la presentación de Diego Calderón. Diego, te doy 1 minuto y medio para que puedas presentarte ante nuestros auditores. Muchas gracias. Mira, mi nombre es Diego Calderón, tú me has presentado, yo soy de Buin, vivo, soy nacido criado en el Distrito 14, que incluye las provincias de Maipo, de Talagante, Melipilla. Estudié en el Instituto Nacional, estudié Derecho en la Universidad Católica del Paraíso, y hoy día estoy asumiendo el desafío desde la Juventud de la Democracia Cristiana, que presido hace 2 años, de ser candidato a diputado y de atreverme a presentar una alternativa a los ciudadanos y ciudadanas de este distrito, que es un distrito muy extenso, pero que comparte problemáticas, que comparte principalmente problemas relacionados con el crecimiento demográfico, con el crecimiento inmobiliario, con problemas relacionados con los accesos, con el transporte, con problemas en la ruralidad, con el acceso al agua potable, y es un distrito en donde he tenido un trabajo desde hace mucho tiempo, no como candidato, no como autoridad pública, sino que apoyando a otros que han desarrollado ahí iniciativas. Yo siento que los jóvenes hoy día podemos ser un aporte para renovar la política y para cambiar definitivamente las malas prácticas que hemos visto en el último tiempo. La gente a uno en la calle le dice que está cansada de lo mismo de siempre, que está cansada de ver cómo llegan en las campañas, hacen promesas, y yo siento que una forma de cambiar la política en buena parte es cambiar esa mentalidad y esa forma de aproximarse a la gente, sin promesas, sino que poniéndose a disposición para trabajar juntos. La política no puede ser de forma vertical, desde arriba hacia abajo, sino que tiene que hacerse en conjunto con el trabajo de la comunidad. Muchas gracias, Diego, por esa presentación. También le vamos a dar 1 minuto y medio a María José Becerra para que pueda hacer la presentación ante nuestros auditores. Corre el tiempo. Bueno, muy buenos días a todas, a todas, en especial a ustedes que deben venir en el taco, y en especial a todos los vecinos de La Florida, Pirque, San José, Puente Alto y La Pintana que nos están escuchando hoy. Mi nombre es María José Becerra, soy, mamá, mujer, tengo 2 hijos. Soy economista de profesión, hija de la educación pública, estudié en el Liceo 1, después estudié Economía en la Universidad de Chile. Luego de eso, gracias a una beca, me fui a estudiar a Inglaterra, un posgrado en desarrollo económico, y por tanto la definición profesional fue quedarme en los barrios trabajando. Entre medio asumí la jefatura de la división de Asociativa y Economía Social del Ministerio de Economía, que estoy muy orgullosa de la definición de la presidenta Michelle Bachelet por otorgarme ese espacio de trabajo. Y desde los barrios soy la presidenta, creamos la Corporación Ciudad y Derechos, que es una corporación sin fines de lucro que ha ayudado a algo que hace tiempo no se hace en Chile, que es la vinculación desde los barrios, la defensa de los derechos de las personas y la conformación de un nuevo modelo de desarrollo económico. Porque a veces tenemos leyes, a veces tenemos políticas públicas que se generan a nivel central, pero llegan súper desvirtuadas a los territorios. Y con ello nos hemos abocado a la creación desde cooperativas, asociaciones gremiales populares, hemos generado sindicatos, hemos ayudado a la creación, por ejemplo, de la Federación de Ferias Libres de La Pintana. Y con esto, tener un sueño y concretar ese sueño, que es vivir donde trabajamos y que el desarrollo y el progreso de las comunas queden en las comunas.
Muchas gracias, María José. Era el tiempo que tenías entonces para poder presentar la candidatura. Saludamos a quien también se incorpora al panel de esta mañana. Nos acompaña Alberto Mayol, candidato independiente, va por un cupo al Partido de Igualdad, integra el Frente Amplio y es candidato a diputado por el Distrito 10. Alberto, buen día, también gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, te doy el minuto y medio también para que puedas presentar. Sí, por favor. Nosotros estamos en un distrito, el Distrito 10, que refleja uno de los grandes temas de Chile, que es la desigualdad. Tenemos comunas, por ejemplo, con los más altos índices de hacinamiento en Chile, como La Granja, San Joaquín, y al mismo tiempo una de las comunas con menos, que es Providencia. Tenemos una condición de vulnerabilidad muy distinta de comuna a comuna. Estamos hablando de 1 millón de personas que tienen de hecho derecho a voto en nuestro distrito. Es bastante grande, bastante extenso, parecido en ese sentido al 12. Y la verdad es que es un desafío bien grande, ¿no? Mi trayectoria es más bien ha sido históricamente como académico, cumpliendo un rol también en algún punto de cierto compromiso político desde la academia, que me parece que es algo indispensable. También he tenido tareas de carácter más administrativo, del tipo trabajé en el Banco del Estado, y también oficiado de escritor, y en el último tiempo entré en política de un modo más activo el año pasado, ayudando a formar el Frente Amplio, pero todavía sin ningún protagonismo, y este año con más protagonismo ya cuando fui candidato presidencial a las primarias del Frente Amplio. Muchas gracias, Alberto, también por ese mensaje inicial para nuestros auditores. Vamos a pasar de inmediato a temas más de actualidad y que tienen mucho que ver también con la labor que van a cumplirse, que llegan a ser parlamentarios de carácter nacional. Quiero proponer el tema del sistema de pensiones en el país, que ha estado en la palestra, sin ir más lejos. Hace muy pocas semanas se desarrolló este llamado plebiscito de la coordinadora No Más AFP. Un 97% se mostró descontento, contrario al sistema que tenemos actualmente de pensiones. Pero es interesante ver desde la perspectiva, si llegan al Parlamento, cómo orientar las políticas públicas y las propuestas o mociones parlamentarias en torno a este tema. Quiero darle la palabra para empezar a tratar esta temática a María José Becerra. Sistema de pensiones, las AFP, ¿hacia qué camino nos vamos a dirigir, o pretendes tú, o sería interesante dirigirnos? Antes de saber para dónde dirigir, hay que entender cómo se inicia este modelo, un modelo que ha sido nefasto para nuestro país, para el desarrollo tanto individual, pero también como sociedad. Hay que entender que acá hay una generación sistemáticamente vulnerada. Yo tengo 39 años y cuando las personas que son hoy día adultos mayores, cuando tuvieron mi edad, pagaron una crisis económica, que es la crisis económica del año 82, donde Pinochet se gasta 30 puntos del PIB en salvar a los bancos y no gasta en salud o educación. Por tanto, es una generación que tuvo menos educación, menos nivel de educación, menos niveles de salud y por tanto menos salario y menos pensiones. Entonces tenemos un tema que es estructural. Por tanto, esta generación tiene que devolverle la mano. Acá hay un tema que es generacional. Partiendo desde esa base, todos los esfuerzos para aumentar las pensiones, saludando, eso sí, que ha sido la presidenta Bachelet la única de todos los presidentes, después que el hermano del actual candidato Piñera instala este modelo, fue la única que creó el pilar básico solidario y ahora se atreve a romper y entrar al corazón con este espacio más colectivo. Y con esto decirles que efectivamente nuestra propuesta parlamentaria, pero también la propuesta de Alejandro Guillén, nuestro candidato presidencial, es a terminar este modelo, ya no pincelarlo, sino que terminarlo, y nuestra propuesta parlamentaria es: igual va a tener que existir un sistema de administración de pensiones. Lo que estamos diciendo al corto plazo es: ¿cómo es posible que las utilidades de la AFP se la lleven los capitalistas, los dueños de la empresa, que parte importante incluso son extranjeras? Lo que estamos diciendo acá, hay que hablar sobre la gobernanza. ¿Por qué la AFP, por ejemplo, no son sin fines de lucro y que esas utilidades se repartan entre los contribuyentes? Un ejemplo: el año pasado, mientras la economía esté buena o mala, las pensiones son bajas, pero las utilidades de la AFP suben y suben. Las utilidades de la AFP el año pasado fueron alrededor de 848 millones de dólares. Si se repartiera a los afiliados esas utilidades, podría aumentar al doble las pensiones básicas solidarias y las pensiones de clase media en un 20 o un 25%. Termino diciendo que es importante, y nuestro horizonte ético va a ser construir una pensión ética, y eso se construye, obviamente esa pensión ética tiene que ser al menos el salario mínimo
que son 270.000 pesos. Alberto, hay diagnósticos en la centroizquierda que son bastante similares, no obstante el camino a seguir difiere. María José ha planteado cuál es el camino que plantea Alejandro Guillé, que también va muy en la línea de poder ir afincando los cambios que se han realizado por parte de esta administración. ¿Cómo observas tú también este escenario? ¿Cómo verías tú desde el Parlamento el cambio en el tema de las pensiones? Tomando en cuenta de que hay planteamientos como los de María José de, por ejemplo, tener unas AFP sin fines de lucro, por citar un tema. A ver, mira, es que hay dos caminos, o regular el sistema actual o salir del sistema. Nosotros hemos propuesto y hemos trabajado en aquello. Gente vinculada a nosotros estuvo trabajando en la propuesta de la Coordinadora de Trabajadores en Noma AFP respecto a pasar a un sistema estrictamente solidario de reparto, como lo es en la mayor parte de los países del mundo. Solo hay 9 países del mundo que tienen el sistema chileno. Por tanto, ese es nuestro objetivo. Ahora bien, si nosotros pensamos en el sistema que tenemos hoy, porque mucha gente nos dice, bueno, pero ¿qué hacemos con lo que hay hoy día? ¿Ya? Con lo que hay hoy día hay un montón de cosas que hacer, un montón. En primer lugar, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, que los gastos administrativos son elevadísimos. No tienen ningún sustento, y de hecho por eso se da esta situación que nosotros denunciamos de la fiesta, qué sé yo. Denunciamos esta semana el salario de la persona que está ahí en la fiesta, del gerente general Eduardo Vildósola, más de 30 millones mensuales para una utilidad estándar. Todas las FP, sépanlo, todas las FP tienen las mismas utilidades, son exactamente iguales, es impresionante. Por la publicidad la gente cree, pero claro, una empresa pone el mes tanto, la otra pone el otro mes, son las mismas utilidades durante todos los años, es bien impresionante, y los cobros son bien distintos. Hay empresas que cobran hasta 3 veces más que otras. Entonces, y son todos altos, incluyendo las que cobran menos. Entonces, efectivamente, se puede pasar a un sistema de funcionamiento de un fondo de esta naturaleza a la manera de la propiedad social. Pero quiero ir más lejos. Estamos revisando, por ejemplo, que las rentabilidades que nos dicen no son ciertas. ¿Por qué? Porque nosotros la rentabilidad nos la calculan del fondo, pero nosotros no depositamos el fondo, nosotros depositamos todos los meses el fondo más la comisión. Por tanto, todo lo que pagamos es una cifra bastante cercana al total de lo que se renta en años con las rentabilidades. Es decir, nosotros mismos estamos pagando, ¿no? Si nosotros lo ahorrásemos todo eso, esa plata nosotros mismos, estaríamos llegando a una cifra muy parecida a la que da la rentabilidad. Y si uno le agrega la inflación anual, sencillamente se extingue toda rentabilidad. La verdad es que es una falacia la rentabilidad. Entonces estamos viendo un conjunto de criterios. Y otra cosa muy importante, que hay muchas compras en el último tiempo de grandes empresas internacionales de AFPs chilenas. Estamos preocupados por lo siguiente: esas empresas misteriosamente pagaron sobreprecio, todas, bastante más alto de los precios estándar a nivel internacional. Lo que nosotros sospechamos es que son empresas que están comprando carteras de inversión extranjera y están con ello elevándole el precio a sus propias carteras de inversión con plata chilena. Entonces tenemos que ver si hay compras relacionadas, y la superintendencia de AFP en esto ha sido lentísima. Diego, también tratar esta misma temática, se ha planteado el tema de las comisiones excesivas, las rentabilidades que señala Alberto no son ciertas. Es importante ver cómo también observas tú este fenómeno y cómo lo proyectas en una eventual legislatura. Mira, yo quiero concordar en que acá es evidente el fracaso del sistema, yo no diría solamente de AFP, sino que de pensiones en general, porque hoy día tenemos además una dualidad o una triplicidad de sistemas. Hay gente que sigue en el sistema antiguo, hay gente que hoy día está en el sistema AFP, que es la inmensa mayoría de los chilenos, pero también hay un grupo de personas que son de las Fuerzas Armadas o que está en un sistema de reparto que además no solamente tiene carácter solidario como todos los sistemas de reparto, sino que además es muy oneroso para el Estado. Para que la gente lo sepa, hoy día el Estado, es decir, los chilenos estamos pagando más en las pensiones de las Fuerzas Armadas, o sea, 2.100 millones de dólares anuales, más que los 1.900 millones de dólares que se gastan todas las pensiones básicas solidarias de las personas más humildes en Chile. Entonces, lo que tenemos que corregir no son los sistemas de AFP, sino tratar de unificar un solo sistema que obviamente garantice pensiones dignas, pero que además nos resuelva un problema que yo creo que es el más importante, más que las pensiones, que obviamente afectan directamente a los chilenos que estamos pensando que en algún momento nos vamos a jubilar, unos más temprano que otros, pero esto se nos viene a todos. El problema aquí es un problema democrático. Se entrega a privados una cantidad de recursos que es prácticamente 2 veces el presupuesto nacional.
La diferencia es que en el gobierno nosotros tenemos el 19 de noviembre la posibilidad de elegir al presidente, de elegir a los congresistas que votan la ley de presupuesto. Nosotros podemos discutir indirecto o directamente cómo se invierten esos recursos. En la AFP no. En la AFP son un grupo de privados que deciden dónde se invierten los recursos, que deciden dónde se invierte la publicidad, que deciden además a través de los bancos prestarle a los mismos chilenos que depositan esa plata o que se les propia esa plata mes a mes, entregarle además créditos con tasa de interés altísima. Entonces aquí hay un círculo vicioso de control del poder político que es muy grave. Han habido aquí denuncias bastante importante de medios de comunicación o de periodistas que han dicho, mira, en mi medio no se puede hablar de la AFP porque son auspiciadoras del medio. Tuvimos una polémica hace poco tiempo porque la AFP, al ver amenazado obviamente su sistema, empezaron a invertir en publicidad que pagada con las comisiones de todos los chilenos, y en publicidad derechamente en defensa del sistema, cosa que la misma superintendencia tuvo que determinar que eso no era posible y lo tuvo que sancionar por eso. Entonces hay aquí un problema democrático en el sistema de AFP que yo creo que hay que corregir. Y ahí, teniendo el diagnóstico común, tenemos que entrar en la discusión de las propuestas. Y eso es el desafío que tenemos desde la centroizquierda, porque tenemos visiones distintas y tenemos que confluir en una propuesta común que nos permita enfrentar la propuesta de Piñera, que es derechamente continuar con este modelo. Vamos a tener una ronda para ahondar más en las propuestas, pero quiero también tomar parte de lo que señalaba Diego María José en torno a unificar los sistemas de pensiones. Se citaba el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Te parece pertinente también ir en esa línea? A ver, antes de las clasificaciones, sí. Nuestra postura siempre ha sido no más AFP. Nosotros hemos integrado parte de la coordinación a estos llamados a las movilizaciones grandes que se han hecho en Chile. También abogamos por que existe una AFP estatal, pero va a quedar un espacio para que privados también administren esto. Por ejemplo, la propuesta es ¿por qué no podemos formar cooperativas? Que por supuesto requiere un cambio de la ley, donde no existe empleador ni empleado, y por tanto, donde tiene que haber sí o sí un reparto de las utilidades. Y me parece algo también importante señalar. Ayer, o antes de ayer, se está firmando el acuerdo para que las utilidades de la AFP se inviertan en inversiones de la construcción, la Cámara Chilena de Construcción. ¿Por qué no son las y los ciudadanos, quienes somos cotizantes de la AFP, quienes definamos qué tipo de inversión queremos hacer? ¿Por qué, por ejemplo, no podemos nosotros estar construyendo o dando las definiciones de construir hospitales, colegios? Pongo un ejemplo. Estamos abogando porque se construya el metro hacia La Pintana y hacia La Florida. Cuando se construye estas tres líneas, estos 3 estaciones de metro de Las Condes hacia arriba, el Estado no tenía más plata y se tenía que hacer por arriba. ¿Qué hizo la Municipalidad de Las Condes? Puso la plata que faltaba. A lo que voy, si es bien estamos abogando porque exista metro por estas 2 líneas nuevas, tiene que ser subterráneo. ¿Y por qué, por ejemplo, esa inversión no puede ser con nuestros ahorros de largo plazo? Entonces, acá hay un tema de institucionalidad que tenemos, de gobernanza, que lo tenemos que atacar. Ya, eso es para dejarlo, hay que precisarlo. Ya, y como segunda cosa, efectivamente, hay una injusticia enorme cuando tenemos un modelo de pensiones para algunos que se entiende como un privilegio para Fuerzas Armadas, militares y de carabineros, y otro modelo para el resto de los ciudadanos. Por tanto, tiene que haber acá un solo modelo de pensiones. Alberto, estas dos situaciones, el tema de la unificación del sistema y una idea bien interesante que surge de generar estas suertes de cooperativas también. A ver, yo creo que aquí en Chile hay un espacio grande y una necesidad nosotros lo planteamos en la primaria, de construir la propiedad social como otro elemento de propiedad donde existen las cooperativas y existen muchos otros procedimientos y mecanismos. En este caso, por ejemplo, perfectamente toda la bolsa de dinero, 185.000 millones de dólares de la AFP podrían quedar efectivamente en manos de sus propios cotizantes en términos de administración, para efectos de poder tomar las decisiones de las inversiones con las que se va a llevar a cabo. No contradictorio eso con la posibilidad de pasar a un sistema de reparto y que esto quede como otro fondo, como un posible excedente, donde además sería interesante que el Estado pudiera tomar empresas e incorporarlas a ese fondo para efectivamente y hacerlo masivo, solidario, en el sentido que cada chileno en realidad participe de ese fondo, no solamente las personas que están trabajando. En ese sentido, creo que hay un espacio grande. A mí lo que me complica siempre de lo que pasa con la nueva mayoría es que, por ejemplo, ellos participan efectivamente de la mesa del trabajo de la coordinadora de trabajadores no más AFP, que no quieren más AFP, al mismo tiempo hablan de la AFP estatal, al mismo tiempo están tratando de ver mecanismos de
de modificación específica de las AFP existentes. El punto es definir cuál es el proyecto si es que llegan al gobierno. Una cosa es que tú no puedas hacer los asuntos porque no llegaste al gobierno, legítimo es tener plan B, plan A, en fin, pero lo importante es saber cuál es el plan A. A mí me parece que si el plan, la coordinadora de trabajadores no más AFP, su propuesta no puede ser un plan B, por definición, por el tipo de proyecto que es. Entonces, si el plan A es ese, significa que entonces yo asumo que el señor Guille gana y se acaban las AFP. Entonces, eso es lo que tenemos que ir clarificando, y obviamente tiene que haber un sistema integrado en el cual no hayan privilegios. Hoy día el sistema de las Fuerzas Armadas ni siquiera es solidario, en realidad lo pagamos todos nosotros a un grupo reducido, o sea, es un regalo, no es ni siquiera solidaridad. Definiciones también que ha planteado la nueva mayoría, pone sobre la mesa, Alberto. Mira, que hay un proyecto que presentó el gobierno que me parece que avanza en regulaciones de este sistema. Yo creo que no hay cambio sustantivo a la matriz del problema del que estamos hablando. Yo creo que hay que entrar a una discusión en el próximo gobierno, y ahí el Congreso y la característica del Congreso que se elija también va a ser muy relevante, porque la discusión previsional se viene sí o sí. Yo siento que hoy día también hay que ser responsable respecto a esta materia. Esto es un tema muy sensible. Hoy día no podemos cambiar ese tema por otro de la noche a la mañana, por una cuestión muy práctica. Los fondos hoy día son de los trabajadores, en estricto rigor, y por lo tanto cualquier sistema va a implicar que haya primero un derecho de opción de los trabajadores de ir cambiando al nuevo sistema. Eso hace que el cambio sea obviamente mucho más demoroso. Eso es lo primero. Lo segundo es que también hay que ser responsable en el sentido de que el sistema de reparto como base solidaria también es un sistema en general más caro. En el sistema AFP los chilenos cotizan poco comparado con el resto de los países desarrollados que tienen sistemas previsionales solidarios. Nosotros acá cotizamos 10% más las comisiones, en otros países la cotización está más bien cerca del 20%, que era lo que se cotizaba en el sistema antiguo acá en Chile, que ojo, no era de reparto, era de cotización, era como una especie de capitalización colectiva, porque eran varias cajas distintas con reglas distintas. Entonces, cualquier sistema va a implicar también discutir respecto de las tasas de cotización. Segundo elemento, cualquier sistema también nos va a llevar a discutir respecto a la edad de jubilación. Esta es una discusión que se está dando en los países desarrollados, que también se va a venir acá, 5, 10, 15, 20 años, pero también hay que discutir respecto de la edad de jubilación. Y es un tema también sensible, obviamente, para la gente, particularmente por lo gravoso que significa hoy día nuestro mercado laboral. Y en tercer elemento, yo siento que a la vez que uno crea un sistema de base solidaria, también tiene que establecerse incentivos al ahorro. Es decir, no puede ser de que yo cotice poco o no cotice y yo tenga asegurado también una pensión, una buena pensión. O sea, aquí también tiene que haber una cierta equilibrio entre derechos y deberes. O sea, acá la persona que cotiza más, que hace un esfuerzo, que hace el aporte adicional, también tiene que ir teniendo mecanismos para que su pensión, una vez pueda jubilar, sea obviamente mucho mayor. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a volver de inmediato con ustedes acá en Simple Texto. Quédense con nosotros. Estación Santiago. Un espacio de cruce para comenzar con buen ánimo el viaje de tu día. Música, datos, café, conversaciones y paisajes en movimiento. De lunes a viernes, cuando el reloj marque las 9, por la 94.5 FM y radiousach.cl. Entrevistas, historia, cultura, raíces. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Escúchanos de lunes a viernes de 11 a 12 horas por Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Comprometida con el desarrollo social y promotora del debate para la toma de decisiones informada. Seguimos Sin Pretexto en Radio Universidad de Santiago, analizando y debatiendo sobre el acontecer nacional e internacional. Ya estamos de vuelta acá en esta edición primera del día de Sin Pretexto, dialogando con candidatas, en este caso una candidata y dos candidatos a diputados. Nos acompaña Alberto Mayol, candidato independiente, va por un cupo del Partido Igualdad, integra el Frente Amplio y es candidato a diputado del Distrito 10. María José Becerra, militante del Partido Socialista, integra el Pacto a la Fuerza de la Mayoría y es candidata a diputada por el Distrito 12. Y Diego Calderón, militante de la Democracia Cristiana, integra el Pacto Convergencia Democrática y es candidato a diputado por el Distrito 14.
14. Los quiero llevar a los temas de educación. Sabemos que durante el actual gobierno se ha llevado adelante una apuesta de ir fortaleciendo la educación pública. Tuvimos el proyecto de ley de inclusión, que fue la primera etapa de esta reforma. Hace poco se despachó también el proyecto que tiene que ver con la desmunicipalización. Pero es interesante ver cómo, junto con valorar el actual estado en el que está la educación chilena, proyectar su actuar como parlamentarios si llegan al Congreso en torno a incrementar propuestas de esta misma línea, en torno a la educación pública, fortalecerla o hacer cambios si que ustedes estiman conveniente. Quiero invitar a hacer a ese ejercicio a Alberto Mayol. ¿Cómo diagnosticas lo que se ha hecho en este gobierno y particularmente cómo crees tú se podrían incrementar o mejorar lo que se ha hecho actualmente? Bueno, se han hecho varias modificaciones durante este gobierno, se han hecho varias reformas asociadas al tema de educación, sin embargo a mí me parecen completamente insuficientes, de hecho me parecen en cualquier caso bastante mal hechas. El tema de fondo aquí es un tema bastante que tiene un elemento técnico. La educación tiene dos modelos de financiamiento. Y ojo, me lamento mucho que estemos hablando hasta ahora prácticamente solo de organización y financiamiento. No estamos hablando propiamente tal de educación ni de cultura. Pero el sistema que tenemos en Chile se llama subsidio a la demanda, es decir, los fondos van a donde las personas eligieron estudiar y se aporta en ese sentido, van a un mercado. El sistema de gratuidad que existe en cualquier parte del mundo, en ninguna parte del mundo existe gratuidad con subsidio a la demanda, es subsidio a la oferta, es decir, uno construye instituciones que sean capaces de albergar a todos los estudiantes que sean posibles con la cantidad de dinero que se tiene. ¿Por qué? Porque si tú financias un mercado, financias también los costos de transacción, financias la publicidad, financias las condiciones en que compiten los actores, financias un conjunto de requerimientos que no debieran estar por medio, porque si no vas a llegar a un mercado y si el Estado se pusiera a financiar todos los mercados que necesita, simplemente sería inviable. Nosotros queremos un cambio de paradigma completo, creemos que el gobierno solamente ha profundizado este modelo, obviamente dándole mayores beneficios a las personas, eso es indudable, pero darle mayores beneficios a las personas también invisibiliza las problemáticas hoy día existentes. Y el punto es, ¿por qué? Si dijo que iba a hacer reformas estructurales, no avanzó realmente en ese camino. Nosotros queremos una educación descentralizada, pero al mismo tiempo con una planificación central importante, descentralizada en su ejecución, con una capacidad de desarrollo de unidades técnico-pedagógicas a nivel semiprovincial, de gran tamaño. Queremos un diseño de la educación asociada a la relación con la cultura y el deporte. O sea, queremos un cambio en la cantidad de asignaturas en Chile. Chile es el país del mundo con más asignaturas, con más horas de clase. Hay un cambio radical que hacer y aquí se ha avanzado en rigor muy poco y bastante mal. Diego, también tu diagnóstico ha sido crítico, Alberto, en particular con lo que se ha avanzado en la actual administración. Él va por una línea más radical, de repente buscar también esta educación descentralizada, pero con un Estado también bastante atento. ¿Cómo observas tú? Y a la luz también de lo que ha planteado la propia candidata de la democracia cristiana, Carolina Goech, que también ha señalado, no hay que olvidarse de la educación prebásica y también fortalecer la educación técnica profesional. Sí, mira, yo comparto plenamente lo que ha señalado la candidata presidencial. Aquí hay un legado del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo creo que el principal legado es precisamente la reforma educacional, en todos sus aspectos. Yo fui muy crítico, no obstante, del orden de las prioridades. Yo siempre pensé que había que haber iniciado con la reforma a la educación pública, que es el proyecto que recién está saliendo después de 3 años y tanto del gobierno. Hubo otras visiones que primaron, particularmente de RD, que estaba instalado en el Ministerio de Educación y que insistió mucho en partir en un orden distinto. Y yo creo que ahí hubo un error inicial. Ahora, el legado obviamente es importante. Hemos cambiado en buena parte el modelo de educación superior que imperó durante tanto tiempo en la educación básica y media, y hoy día estamos avanzando en un proyecto de ley de educación superior que obviamente va a institucionalizar lo que ya se ha iniciado en materia de financiamiento, pero que innova bastante también en materia de regulaciones. Y ni hablar también de la carrera docente, que implica también un esfuerzo importante en materia de calidad. Yo siento que esos elementos van a ser muy valiosos y muy recordados del gobierno de la presidenta Bachelet, sobre todo en el futuro, cuando sus frutos ya se empiecen a conocer. Ahora bien, yo creo que acá tenemos que establecer puntos en común. Acá la inversión de los recursos, cuando son escasos, hay que priorizarlo. Yo siento que
que un peso hoy día invertido sobre todo en la educación inicial, en la educación de párvulo, es hoy día mucho más relevante que la educación superior. No tengo ninguna duda de eso. La desigualdad parte en ese momento, en el acceso o no al acceso del jardín infantil. Ahí ya hay una discriminación, una desigualdad de origen que tenemos que lograr corregir, que se ha ido corrigiendo en los últimos 10 años con la inversión enorme que se ha realizado. La gente en mi distrito al menos ha visto cómo se han ido construyendo jardines infantiles de la Junji, no de la Junji, de manera bastante rápida, y eso va a provocar, yo creo que un efecto en la educación muy importante. Ahora, también necesitamos hacer un esfuerzo con la red de protección del Sename, y disculpa que lo vinculo con otro tema que es muy importante para la gente, que es el tema de seguridad. 1 de cada 2 personas que hoy día están en las cárceles, 1 de cada 2 pasó por un centro del Sename. El impacto que tiene tener una red de protección de la infancia que sea eficaz hoy día para la sociedad es realmente importante. Invertir recursos ahí son recursos muy bien invertidos, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy significativo. María José, varias cosas se han tocado durante esta parte, hablando de educación. Me gustaría que pudieras también comentar, además de lo que es tu propuesta, en torno a lo que ya se ha llevado adelante por parte de este gobierno, lo que se ha puntualizado en este diálogo. Me quería quedar también con parte de lo que señalaba Diego, en torno a la educación prebásica. ¿Cómo observas también el poder avanzar en la educación tomando en cuenta también esos factores? Primero, señalar que es importante que fue en este gobierno donde acceder a la educación no es lo mismo que ir a comprar tomate al supermercado o a la feria. Pasada de ser un bien de consumo a un derecho que garantiza el Estado. Ya, eso no lo habíamos visto, y eso es sistemático, se ve no solamente en el Ministerio de Educación, en las leyes sobre educación. Se ve que este gobierno sacó la Ley de Garantías de Derechos de los Niños y las Niñas, se ve en que tuvimos una subsecretaría de Educación parvularia, significa que aumentamos 70.000 cupos más en jardines a las cunas, y a mí lo que me llama la atención acá es una mirada un poco de clase alta a esta discusión, porque cuando uno está con una madre en La Pintana, que su hijo entra a la educación superior, se está ahorrando en promedio 15 millones de pesos, que es más o menos lo que yo todavía debo a la universidad, y decimos que eso es insuficiente, que ese niño ahora tiene la dignidad y la posibilidad de estar a la par con la ley de este país, me parece que es ser poco consciente de las cosas que están pasando en nuestras poblaciones. Eso es como primer punto. Cuando uno analiza que costó mucho y no tuvimos necesariamente que cambiar la Constitución para crear 2 universidades estatales nuevas, universidades donde se entiende que se piensa el país y se construyen, no me recuerdo las cifras, son 15 los CFT. Eso es un gran avance para Chile y no podemos desestimarlo. Es el gran avance. Yo sé que no se está viendo porque fueron muchas leyes, y yo estoy de acuerdo contigo, Alberto, que el subsidio a la demanda es nefasto, pero aún así, con el modelo actual heredado de la dictadura de Pinochet, logramos hacer estos avances. Entonces yo creo que hay que ser súper humilde y súper agradecido de todos los avances que hemos realizado, y que no solamente ha sido desde la presidencia, ha sido el conjunto de toda la sociedad que se ha puesto a disposición, salvo la derecha, que por cierto siempre se ha puesto a esto. Y con esto señalar cosas que faltan, qué cosas me preocupan. Sí, yo también hubiese empezado por la ley de educación pública. Lamento que hay que hacerse cargo que uno es parte de un conglomerado político. El Frente Amplio estuvo en el Ministerio de Educación, ya, bueno, luego cuando no le gustó se salió el Ministerio de Educación. Debiésemos haber empezado por educación pública, pero bueno, empezamos por donde empezamos y hemos avanzado lo que hemos avanzado. Propuesta, la ley sobre garantías de derechos de los niños está con una patita coja, no tiene una bajada al territorio. Necesitamos que los niños no solamente, y ahí me tomo lo que dice Diego sobre el cuidado, los niños solamente llegan al Estado cuando violamos sus derechos humanos. Tenemos que tener un espacio, ellos son ciudadanos desde que nacen, y por tanto ellos tienen todo el derecho a ser partícipes de esta sociedad, de esta democracia. Por tanto, una de las propuestas claras que tenemos es que hayan consejos comunales de la infancia, que lleguen del tú a tú al consejo municipal, se puedan expresar, puedan entablar
por ejemplo, demandas de inversión pública a los territorios. Tenemos buenos ejemplos, en el distrito no hay ninguno, pero por ejemplo en el bosque sí los hay. Ese es un avance que necesitamos hacer. Y para terminar, la desmunicipalización me preocupa. Me preocupa que integremos a todos los actores. Entiendo que empieza el próximo año, va a haber cambio de gobierno y yo espero que el presidente Guille, que va a estar a la altura, va a ser complejo. Desmunicipalizar es complejo. Alberto, parte de lo que se ha señalado, hablaba María José de falta de humildad en algunos sectores a la hora de pensar en lo que se había logrado por esta administración. Eso es un tema, quería que te refirieras a aquello, por supuesto. Pero también está el tema que instaló Diego, que refrendó también María José en torno al tema de cómo protegemos nuestra infancia, que en muchos aspectos tiene también que ver con un elemento que complementa a la educación, que es el entorno en el que están los niños. Me gustaría que te refirieras a esos dos temas. Bueno, cuando uno quiere transformar un país, una coalición que quiere transformar un proyecto político que quiere transformar un país, no puede, no tiene el derecho siquiera a pensar en llegar con humildad frente al tema. Es porque lo inspira una convicción y quiere transformar algo. No puede llegar diciendo, mire, la verdad es que esto podría ser de muchas otras maneras y qué sé yo. No, hay que llegar a tratar de ganar con tu proyecto político. Si no, pasa lo que pasó, que enfrentando a otros que llegan con su proyecto político a la derecha, terminas retrocediendo, que es lo que le pasó a la Concertación. Yo creo que aquí la cosa es bien simple y quiero ser bien claro. Los dos han mencionado RD. Yo soy muy crítico y somos muy críticos casi todo el Frente Amplio, y hay que ser súper claro respecto al rol que jugó RD, o al rol que no jugó, y en fin, y hay un conjunto de cosas de las cuales nosotros ni siquiera sabemos, porque nosotros no estábamos en el gobierno. Por tanto, quienes más pueden decirnos son los que estaban en el gobierno y decirnos, miren, lo que pasa es que ellos fueron por tal camino, por tal otro camino, ¿ya? Y ese fue lo que ellos trataron de respaldar. Y por eso yo fui muy enfático en señalar que me parecía que Giorgio tenía que dar explicaciones respecto a su votación en la ley de municipalización, porque no se entendía. Yo entendía que si él decía, la apruebo, es porque RD participó en el proyecto y me parece muy legítimo que la apruebe. Si la rechazaba es porque consideraba que efectivamente en algún momento se había traicionado la inspiración que llevaba el proyecto y la rechazaba. Lo que no entiendo es cuando uno se abstiene, porque no tiene significado político a mi juicio, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo creo que hay que ser bien claro, la mayor parte del Frente Amplio, y no solo del Frente Amplio, la mayor parte de RD, quiero ser bien claro, porque yo conozco mucho los territoriales de RD, conozco mucho la gente, los militantes de RD, porque además RD es un partido instrumental, lo inscribimos entre todos para poder hacer el Frente Amplio. Entonces, naturalmente hay mucha gente que piensa completamente distinto. Yo creo que aquí hay un camino que tenemos que ser bien claro. En Chile necesitamos un trabajo sobre educación que no sería nada de malo, sentarnos con miras a un año y medio más, muchos a tratar de diseñarlo. Y ojalá, yo insisto mucho en esto hoy día, que están todos los medios tecnológicos para eso, y modestamente, aunque lo vea una persona, transmitir la discusión, transmitir los acuerdos, ir avanzando en la construcción de la educación que queremos, para que quede claro. Y el tema de infancia es central. Yo no voy a hacer para nada cargo a Diego de lo que pasa con la DC en el Sename, que hay una serie de denuncias. Me parece que sería importante saber las articulaciones políticas que procuraron las condiciones inadecuadas que se han dado relacionadas no con el Sename solamente, el Sename y todos los organismos asociados que son privados. De hecho, casi el 90% del presupuesto del Sename se va a organismos privados y uno le echa la culpa al Sename genéricamente. Yo creo que la educación inicial es fundamental, pero ojo, y tiene mucho que ver con el Sename. Si seguimos instalándola a la ciudadanía que solo la educación inicial es lo fundamental, entonces vamos a estar diciendo en la práctica que los niños a los 6, 7 años, si ya no se desarrollaron, están condenados. Y resulta que gran parte de los niños que están en el Sename, yo soy familia acogida del Sename, ¿ya? Pueden tener un cambio extraordinario en un par de meses, cambiando su nicho ecológico, cuando tú logras efectivamente sacarlos de una situación de vulneración de derechos. Entonces, y ese cambio extraordinario significa llegar no solo al fortificar su capacidad intelectual, fortificar su capacidad física, y esos cambios los vivimos quienes vivimos este tipo de experiencia. Entonces yo creo que no hay que decir, no, de cierta edad para arriba ya no hay nada que hacer, que es algo que la derecha ha instalado con mucha fuerza. Diego. Yo lo que creo es que las cosas son efectivamente complementarias. Hoy día lo que tenemos como problema efectivamente, y es duro decirlo, pero tenemos una desigualdad muy importante que se reproduce en el modelo universitario y que se reproduce en la educación media. Hoy día menos que antes, pero que se sigue reproduciendo. Y eso tiene un origen. Que tenemos que ir corrigiendo desde la primera educación. Y yo creo que eso es importante. Yo no digo que haya que descuidar lo otro, al contrario, pero creo que
nos falta un esfuerzo mayor en la educación inicial. Se ha hecho mucho, pero creo que nos falta ahí poner el acento. Y en la educación superior también, práctica de modelo, también nos falta corregir mucho. Hay una propuesta de nuestra candidata presidencial, Carolina Boch, que yo comparto plenamente, lo hemos sostenido hace mucho tiempo, que es partir por la gratuidad al 100%, pero la educación técnica. El país está cambiando, el mercado laboral va a ir cambiando de forma radical. Si ya se está hablando, a buena hora se está hablando en los debates presidenciales respecto de lo que va a ir generando la robotización de los procesos en las empresas. Solo dar un ejemplo, una de las empresas más importantes en el sector donde yo vivo, en Alto Jahuel, en Buin, era la Viña Santa Rita. Y la Viña Santa Rita, yo conversaba el otro día con los dirigentes sindicales, me decían, mira, yo era dirigente sindical cuando la empresa tenía 1.000 funcionarios administrativos y tenía ni hablar cuántos funcionarios que trabajaban en trabajadores agrícolas. Hoy día el sindicato de empleados, a buena hora se terminó ese concepto, pero el sindicato de empleados tiene 100 y el de agrícola tiene 100. 200 trabajadores para una de las empresas más importantes del sector. Bueno, es un cambio en el mercado laboral del que tenemos que afrontarnos. Los que antes recogían la fruta, hoy día manejan la máquina. Y eso es solo capacitación. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos un esfuerzo? Más que en la educación universitaria, en la educación técnica también es parte de las definiciones que tenemos que tomar en el país. Y tenemos que tomarlas ya. María José, para ir cerrando el tema de educación, se respondió parte también de los cuestionamientos que hacías a ciertas críticas y también se entró en temas como diseñar un modelo de educación, que lo plantea Alberto, donde también el tema técnico puede tener un rol importante. ¿Cómo lo observas tú? Bueno, ahí estamos saltando a otro tema, ¿qué modelo de desarrollo económico queremos? Pero para cerrar el debate anterior, los niños y niñas de este país tienen que dejar de ser mirados como objeto de política pública y tienen que ser entendidos como sujetos de derecho. Y eso significa, no tan solo, como lo dije antes, llegar a ellos cuando se les vulneran sus derechos. Eso significa que ellos tienen la oportunidad de ser partícipes de esta democracia, de avanzar en conjunto en construir esta democracia. Por tanto, de mayor participación, por tanto, vuelvo a insistir la importancia de crear estos consejos comunales de infancia, con participación. Por cierto, tenemos que avanzar, esto es multifactorial. Necesitamos mayor corresponsabilidad, necesitamos, por ejemplo, y lo vamos a impulsar, que de verdad el postnatal sea obligatorio. No puede ser que cuando uno hizo la desclasificación socioeconómica, sean los padres más vulnerables los que menos se toman el postnatal. Y no es porque sean más machistas, sino porque no le dan permiso en las pegas, pese a que es obligatorio. Y ahí entramos que no existen abogados, no existe la red para que esa corresponsabilidad sea generada. Seguimos insistiendo, no hay un reconocimiento social al labor todavía de muchas mujeres que se quedan en sus casas. Y quiero agregar algo, nosotros nos vamos a oponer a que la edad de la jubilación suba para las mujeres. Porque mientras no lo saquemos del ámbito privado y lo pongamos sobre la mesa y digamos, bueno, generemos un salario mínimo para mujeres que trabajan en las casas y se háganse encargo de sus hijos, no vamos a subir la jubilación. Y por tanto, para terminar con el tema de la educación, necesitamos mucho más. Pero claramente todos los argumentos que da a veces Alberto, necesitamos una cirugía mayor, que es nuestro cambio constitucional, que yo espero que sea a través de una asamblea constituyente donde se integren todos los saberes. Pero hay cosas que son constitucionales y los vamos a hacer. Y lamentablemente hemos tenido que avanzar en esa típica frase manoseada en la medida de lo posible, pero pucha que hemos avanzado. Y sobre todo que hemos avanzado para los sectores más populares de este país. Así que eso. Gracias, María José. Vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato ya para la última parte de este programa. Les invitamos a escuchar a los artistas más trascendentales de la historia musical chilena, músicos y agrupaciones que han dejado un legado. Para olvidarme de ti. Especialmente chileno. Los artistas y agrupaciones que se han transformado en un referente a nivel nacional e internacional. Especialmente chileno, todos los domingos a las 2 de la tarde, en Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Radio Universidad de Santiago, una radio analítica con amplia participación de especialistas. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl.
Seguimos Sin Pretexto en Radio Universidad de Santiago, analizando y debatiendo sobre el acontecer nacional e internacional. Estamos de vuelta ya casi cerrando esta edición con candidatos a diputados. Estamos hoy día con Alberto Mayol, candidato independiente, va por un cupo del Partido de Igualdad, candidato por el Distrito 10, María José Becerra, militante socialista, candidata por el Distrito 12, y Diego Calderón, militante de la Democracia Cristiana y también candidato por el Distrito 14. Vamos a invitarlos a pensar el Chile de los próximos 30 años. Quiero darle también un tiempo a cada uno de nuestros invitados el día de hoy para hacer ese ejercicio. Quiero empezar con María José, dar esta oportunidad, proyectar en algunas temáticas o una temática precisa el Chile de los próximos 30 años. ¿Cuánto en un minuto? Un minuto y medio. Ya se acabó. No hay minutos claros, aquí vamos viendo, siendo equitativos. A ver, el Chile, nosotros aspiramos y tenemos la legítima aspiración de primero seguir defendiendo los intereses de los trabajadores, las clases más vulnerables, las clases medias. Pero lamentablemente estamos muy taponeados, porque el desarrollo económico está altamente concentrado en 3 comunas de este país, donde se pagan las patentes, los impuestos, y donde la política del chorreo se ha visto inmersa en todas las áreas, desde el ejercicio de los derechos hasta todo ámbito de acción. Uno se moviliza a la pega, uno no ejerce sus derechos a estar en sus barrios tranquilo, ahí va todo el tema de la seguridad pública, y por tanto me quiero concentrar en el tema económico. Llama la atención que en las ferias, los barrios, todo el mundo, no está diciendo no todo el mundo, pero hay personas que nos están diciendo, no, estamos esperando que llegue Piñera porque va a crear empleos. Eso es falso. Parte de los empleos en este país dependen de China, dado nuestra dependencia en la minería y otros productos no metálicos, y de nuestra dependencia, de nuestra venta, de nuestras horas de trabajo. Por tanto, el progreso lo generamos nosotros, que son los trabajadores. El progreso, por tanto, tiene que quedar en las comunas. Y llama la atención, y aquí un llamado a toda la derecha y al propio Sebastián Piñera, a decir, cuando se intentó acá mantener una política de crear nuevas industrias, donde hubiesen nuevos empleos, donde hubiesen desarrollos tecnológicos, ¿qué hizo el presidente Piñera? Cerró parte importante de un programa importante de Corfo. Hay que preguntarle a Cheire, que era el encargado de Corfo, por qué cerró el desarrollo de los clústeres productivos. Acá nosotros podríamos haber puesto una industria, como Puente Alto tiene esta faceta más industrial, podríamos haber tenido una apuesta de crear la industria de telescopios, estoy inventando, porque así se crea la innovación. La podría haber sido en Puente Alto, en La Pintana, pero el mismo, y es la derecha en este país la que decide seguir financiando, y bueno, no es solamente con Piñera, viene de la dictadura, seguir dando subsidios año a año a industrias que son tradicionales y que más encima están concentradas en las 7 familias. Entonces, por tanto, lo que tenemos que hacernos responsables hoy día, que en la construcción de esta democracia, tenemos que avanzar en derechos económicos. Y por eso nuestro trabajo ha sido permanente en crear más sindicatos, organizar las ferias libres, crear cooperativas, crear asociaciones gremiales. Y asociaciones gremiales, no la SOFOFA, que también está concentrada, sino que acciones gremiales desde nuestros territorios. Alberto Mayol, también, ¿alguna temática, algún ámbito o varios ámbitos donde tú crees se podría hacer la diferencia en los próximos 30 años, proyectando Chile? Mira, lo primero es cambiar radicalmente la estructura social, eso significa la desigualdad, pero no hablemos solo de los ricos y los pobres, hablemos de que aquí hay un gran problema que se llama sistema financiero. El sistema financiero en Chile es hipertrófico, es demasiado grande, es demasiado grande porque además se fortaleció gracias al sistema de AFP, que la parte que nos decimos de la AFP, que no tiene nada que ver con las pensiones, es que construyó el sistema financiero chileno. Ese sistema financiero es la clave del poder de una élite en Chile. Y eso y esa captura de ese sistema, donde en el fondo no hay inversión real, donde no hay industrialización, donde no hay trabajo de agregación de valor, sino que simplemente son mecanismos de rentabilidad con instrumentos financieros, esa es gran parte del problema. Y allí están donde entonces se depositan y los fondos públicos en gran medida, y aquí hay de esta alianza público-privada muy mal hecha, en gran medida tenemos la autopista Vespucio Oriente, $500 millones de subsidio para una autopista que vale 1.000 millones, o sea, la mitad
O sea, imagínate, va a hacer un negocio y el Estado le pone la mitad. Fantástico. ¿Ya? Y resulta que tenemos eso en los hospitales, tenemos eso en las cárceles, tenemos en las carreteras, lo tenemos en todos lados. Nos parece que hay mucha plata perdida. Tenemos tenemos 8.000, 9.000 millones de dólares ya confirmados en colusiones, ya, sin contar todo lo que no está confirmado. O sea, tenemos una situación que es gravísima. En este escenario, de aquí a 30 años, yo lo que digo es una transformación política de gran magnitud que tenemos que llevar a cabo a la brevedad, que permita un país regionalizado en serio. Cuando hablamos de regionalización con los intendentes no es suficiente, sin duda. Partiremos por allí. No se parte por hacer lo que tenga un efecto completo. Los intendentes muy bien. Necesitamos, por eso nosotros propusimos el tren. Nosotros dijimos impuestos territoriales, impuestos regionales, que permitan que las regiones tengan una robusta billetera, municipios fuertes. Hay que más que duplicar el fondo para los municipios. Todo eso construirá más democracia, construirá más capacidad de los territorios para poder hacerse cargo de su destino. Diego Calderón, también tu proyección. Es muy difícil, obviamente, hacer una priorización de tantas materias que uno esperaría que mejoraran. Yo voy a señalar 3. Yo creo que lo primero es tener una economía que avance sustantivamente en ser precisamente, valga la redundancia, sustentable. O sea, hoy día cambiar la matriz energética es fundamental, hacernos conscientes de la importancia del reciclaje, de cuidar los recursos que tenemos, que son escasos, de cuidar el agua, que hoy día tanto escasea. Yo siempre lo señalo, hay sectores en mi distrito, en la ruralidad, que todavía no tienen agua potable. Sigue siendo un desafío del Estado y lamentablemente aquí se corta el agua en una comuna de Santiago y el escándalo es nacional. Entonces a mí me parece que hacer un esfuerzo en esa materia, ojalá ya haya concluido en 30 años más. Lo segundo que creo que es importante es avanzar en crear ciudades justas e ir corrigiendo las desigualdades territoriales. Hoy día una de las comunas de mi distrito, San Bernardo, que es una comuna que se ha transformado en un conjunto de guetos, de lugares donde no entra la policía, de lugares donde no entra los servicios, donde no entra la municipalidad. Yo creo que hacernos cargo de esa realidad es muy importante, de enfrentar la delincuencia, de enfrentar los problemas del transporte, del acceso, de enfrentar la cercanía de los trabajos, del empleo. O sea, hay ahí un trabajo que hacer en la región metropolitana que es muy importante y que también me parece que es desafiante y que espero que logremos corregir en los años que vienen. Lo tercero, a mí me parece que es construir un modelo de seguridad social. Hoy día en las pensiones, en la salud, en todos los aspectos que en el resto del mundo son entendidos como aspectos solidarios de la construcción de un país, acá son solamente fruto del esfuerzo individual. Y yo creo que crear un sistema de seguridad social que sea eficiente, que sea bueno, que sea sustentable en el tiempo, me parece que es un desafío que podemos iniciar en el próximo gobierno y que tenemos que concluir ya en los próximos 20, 30 años ya su transición. Y creo que ahí también podemos hacer algo importante y al menos yo voy a trabajar mucho para eso. Y si uno logra avanzar en estas 3 materias, creo que vamos a lograr lo más importante, y que es recuperar la confianza de la gente en la democracia, recuperar la confianza de la gente en la política y obviamente en cada uno de los aspectos comunitarios que hoy día están presentes en la sociedad y que viven hoy día una crisis de confianza que tenemos que lograr sobrepasar. Para cerrar ya esta edición, los quiero invitar a hacer un mensaje final, un mensaje de cierre para nuestros auditores en 1 minuto y medio. Voy a comenzar con Diego Calderón, 1 minuto y medio para que hagas este mensaje. Yo creo que el próximo congreso, y es importante transmitírselo a la gente, es un congreso muy especial. Esta es la primera elección con un nuevo sistema electoral. Los que vamos a elegir el próximo 19 de noviembre vamos a discutir aspectos relevantes del desarrollo del país en los próximos 20, 30 años. El presidente que obviamente sea elegido el 19 de noviembre y después el 17 de diciembre la segunda vuelta también va a ser muy importante. Yo creo que acá la unidad de las fuerzas de centro izquierda es esencial para derrotar a Piñera y continuar una senda de progreso que haga de Chile un país mucho más justo y que avancemos a tranco acelerado hacia los elementos que yo señalé obviamente en mi tiempo anterior. Y yo quiero que uno de los 6 diputados del distrito 14 sea una persona joven. Yo soy el candidato más joven del distrito, pertenezco a la Democracia Cristiana, un partido tradicional, pero creo que es posible cambiar la política desde afuera, pero también desde adentro. Y estamos haciendo un esfuerzo desde lo local, desde la comuna en donde nació y ha sido criado, que es Buin, y espero que la gente me dé la confianza en estas elecciones y que de esa manera podamos tener un Congreso, 155 diputados que trabajen realmente por la gente y por abordar las materias que son urgentes. Gracias, Diego. También 1 minuto y medio para María José Becerra, mensaje final para nuestros auditores, tu potencial electorado también.
Bueno, primero agradecer a los telescuchas de La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José. Vecinos, hemos trabajado en el territorio hace harto tiempo. Hemos, usted sabe, armado desde Junta de Vecinos, Club de Adulto Mayor, organizaciones económicas en pro de un desarrollo social para una mejor democracia desde nuestros barrios. Pero siguen habiendo temas que son insuficientes y que no ejercemos nuestros derechos como corresponde. La seguridad, por ejemplo, es un derecho que no lo viven nuestros barrios, no lo viven nuestros vecinos. No es posible que de 9 de cada 10 robos con violencia ni siquiera se investigan. Ahí estamos proponiendo fuerte y claro, tiene que haber un defensor de las víctimas. Tenemos que avanzar en conectividad. Todos saben que nos vamos a jugar por el metro a La Pintana y La Florida, pero en las mismas condiciones que el que va para Las Condes. Es decir, tiene que ser subterráneo. Hemos demandado que Acceso Sur todavía no paga mitigaciones, que todavía no ha pagado algunas expropiaciones. Estamos hablando que en salud no es posible que para pagar impuestos uno meta el RUT y aparezca todo nuestro historial, que es un deber para el Estado, pero para un derecho como la salud todavía no tenemos una ficha única y en línea. Por tanto, hemos sido claros, vamos a jugarnos, yo como economista, no queremos más AFP, queremos un mejor sistema y necesitamos parlamentarios y parlamentarias sin conflicto de intereses y con manos limpias. Esa ha sido la apuesta y eso ha sido el trabajo desde el territorio. Gracias, María José. Cerramos esta edición escuchando también en 1 minuto y medio el mensaje final de Alberto Mayol. Corre tu tiempo, Alberto. Nosotros hemos planteado muchas ideas que a alguna gente le parecen que están muy lejos de las posibilidades reales. Soy de los que se enorgullece de que eso sea así, porque creemos que efectivamente a nosotros nos han construido la idea de un país completamente anormal, en el cual cosas que son normales en el resto del mundo aquí no pueden ser normales. Por tanto, frente a eso, yo quiero decir que efectivamente en Chile es muy difícil llegar a lo que nosotros estamos soñando. Y probablemente lo que nosotros soñamos se parece más a lo que la mayor parte de los chilenos sueñan, solo que en el medio de la decepción terminan por ir a votar por la derecha porque les ofrece solo una cosa que es falsa, ya se dijo acá, que efectivamente es falso, que ofrecen empleo. En realidad los empleos en Chile no dependen de condiciones de gobierno, a menos que sean precarizando los empleos, cosa que tampoco esperamos que acontezca. Frente a eso, nuestra propuesta es bien clara. Se requiere para este proceso mucha osadía, mucha valentía y mucha conducción política. Aquí hay una tendencia a decir que esto lo vamos a resolver con mucho cariño, con buena onda, y eso está muy bien, pero también necesitamos conducción política, no nos engañemos. Necesitamos efectivamente enfrentar a esos peces gordos que efectivamente tienen un gran poder en Chile. Nosotros lo hemos tratado de simbolizar a través de la disputa que hemos dado con la FP Capital, donde efectivamente hoy día está en Chile uno de los ejecutivos principales de Sura, la matriz de esta empresa, porque está la crisis que hemos producido con la denuncia que hemos hecho, y vamos a seguir trabajando en ese contexto, enfrentando a un poder como una señal política también de que se puede vencerlo. Gracias, Alberto. Ahí teníamos entonces la visión de nuestros invitados de esta mañana. Queremos agradecer la presencia el día de hoy a Alberto Mayol, candidato independiente por un cupo del Partido de Igualdad, integra el Frente Amplio, candidato a diputado por el Distrito 10. María José Becerra, militante socialista, integra el Pacto de la Fuerza de la Mayoría y es candidata a diputada por el Distrito 12. Y Diego Calderón, militante de la Democracia Cristiana, integra el Pacto Convergencia Democrática y es candidato a diputado por el Distrito 14. A los tres, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias.